y bueno, él por ahí le va a comentar un poquito mejor todo lo que él hace, bueno, y también nos va a dar una introducción de lo que es la parte de las características generales de los peces y los tipos de peces que se utilizan más en la zona, ¿no? Bueno, César. Bueno, gracias Delia por la presentación. Buenas tardes a todos, alumnos. Sí, bueno, como le comentaba Delia, yo estoy en Monte Carlo, formo parte del equipo técnico del INTA Monte Carlo, y estoy trabajando, entre otras cosas, en el tema de piscicultura. La idea de la clase de hoy es darle un pantallazo general, digamos, de lo que consta la fisiología del pez, digamos, las partes, algo de un poquito de taxonomía, algo medianamente una idea así general, y comentar un poquito en qué consiste la piscicultura, cómo está la piscicultura acá en Misiones, que es bastante, vamos a ver, que un poquito más explotada que en otras provincias, digamos, y cómo estamos trabajando en ese nivel, y bueno, comentarles por ahí, si queda un poquito de tiempo, algunas cuestiones de investigación que estamos haciendo desde el INTA con algunos productores en relación a la piscicultura en sí. Así que si les parece, arrancamos con la charla. Ya está habilitado para compartir pantalla, así que... Allá, se ve perfecto. Ya está. Bueno, estamos. Bueno, como le decía, vamos a ver un poquito de lo que es la fisiología del pez y lo que encuadra, digamos, a lo que se conoce o conocemos como piscicultura o acuicultura en general, ¿no es cierto? En cuanto a los peces, vamos a dar un pantallazo general a lo que son, digamos, como organismos, son vertebrados acuáticos. La fisiología en general es básica, digamos, para todas las especies, o vamos a ver las dos clasificaciones grandes que tenemos en cuanto a la taxonomía de los peces, pero, digamos, varían de acorde a las especies, a los lugares, digamos, a las cuestiones ambientales en las cuales se encuentren. A ver, que no me deja. Ahí está. Como regla general, los peces en cuanto a su forma, tienen una forma hidrodinámica, lo que le permite desplazarse sin dificultad en el medio en el cual habitan, digamos, o en el cual se desarrollan, que es el agua. También tienen un recubrimiento, una mucosa en la piel, ya sean en los peces de cuero, como conocemos nosotros, o los peces de escama, lo que le permite lubricarlos para un mejor desplazamiento dentro del agua, le permite aumentar esa capacidad hidrodinámica, y también lo vamos a ver que cumple un rol fundamental en cuanto a la defensa al ingreso de patógenos que podrían complicarle, digamos, la salud de los peces. En cuanto a la locomoción, vamos a ver que tienen distintos tipos de aletas, que vamos a clasificarla en cuanto a formas y posiciones dentro del cuerpo del pez. Siguiendo con las características generales, respiran por branquias, si bien hay algunas especies, dentro de todo, bueno, la mayoría están extintas, pero que se hablaban de peces pulmonados, o son estadios, digamos, de desarrollo de algunas especies que tienen un pasaje por una situación como peces pulmonados. Sus ojos carecen de párpados, generalmente las gónadas se encuentran en el interior del cuerpo. La mayoría de estos ejemplares poseen una gran capacidad visual, sin embargo, su olfato está un poquito menos desarrollado, y cuentan sí con órganos sensoriales que le permiten, obviamente, detectar vibraciones, presencia de enemigos en el medio en el que se encuentran, que es el agua, como para evitar ser víctimas o presas de otras especies, ¿no es cierto? Son poiquilotermos, esto es muy importante decir, que regulan su temperatura corporal y su metabolismo con el medio externo. Es decir, van a estar condicionados su desarrollo o su vida, digamos, en cuanto al metabolismo, van a estar condicionados en las condiciones ambientales. Esto vamos a ver, alguno por ahí ya tiene conocimiento un poquito, o ha visto algún amigo o algún emprendimiento en cuanto a piscicultura. Vamos a ver que durante el invierno, básicamente la actividad en los estanques o en las piletas es casi nula. Esto justamente está debido a estas cualidades que tienen los peces, que a lo que conocemos o mal llamamos animales de sangre fría, ¿no es cierto? No son como nosotros, que somos homeotermos, que independientemente de la temperatura del ambiente, nuestro metabolismo siempre se mantiene constante, ¿no es cierto?
mayoría de los casos poseen la relación del cerebro con el cuerpo, es pequeña. Pueden tener la piel revestida de escamas, como dijimos, escamas o cuero, por eso son las excepciones. Dijimos que su cuerpo es fusiforme en la mayoría de las especies, debido a lo que le permite moverse mejor dentro del agua, ¿no es cierto? La estructura puede ser ósea o cartilaginosa. En este caso vamos a dividir dos grandes clases en relación a la taxonomía. Entonces tenemos que darle una ubicación taxonómica. Pertenecen al reino animal, al subreino Eumetazoa, el filum Chordados, el subfilum de los vertebrados, y tienen acá dos superclases, las agnata, que son los peces sin mandíbula, que por ejemplo tenemos acá la lampreda de río, una de los ejemplos, y la mayor clase, digamos, donde se encuentra la mayor cantidad de especies, en la superclase gnatostomados, que son los mandibulados, y acá sí entramos ya en dos clases que le decía, que es los cartilaginosos, que son los condrictios, y los ostictios, que son la mayoría de las especies de peces óseos, que poseen el esqueleto óseo, ¿cierto? En cuanto a los primer clase que mencionamos, que son los cartilaginosos o los condrictios, tienen un esqueleto cartilaginoso, tienen órganos sensoriales bien desarrollados, potentes mandíbulas. La mayoría del hábito de la mayoría de las especies de esta clase son depredadores. Si bien si uno ve un poquito algún documental en algunos de los canales que pasan programas relacionados a la naturaleza, hay grandes mantarrayas que son filtradoras, digamos, del mar. Esas también pertenecen, esos animales o esas especies pertenecen a los cartilaginosos. Las aletas caudales del lóbulo de las aleta caudal tienen distintos tamaños. Vamos a ver que se clasifican a los peces en cuanto a la forma y al tamaño de la aleta caudal también. El cuerpo está cubierto por pequeñas escamas placoides. No poseen opérculo branquial, sino que poseen hendiduras branquiales. Vamos a ver que estas son diferencias morfológicas clásicas entre una y otra clase. Casi todos son de hábito marino. Algunos ejemplares son, por ejemplo, la raya agua dulce, que tenemos acá en los ríos. En cuanto a su reproducción, pueden ser ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Vamos a entrar un poquito en detalle cuando veamos las consideraciones generales de la reproducción. Y acá tenemos dos ejemplos, en el margen izquierdo un tiburón, y en el margen derecha una raya de mar, ¿no es cierto? Y en cuanto a los peces óseos, dijimos que comprenden la mayor cantidad de especies, es la otra clase. Estos poseen justamente un esqueleto óseo, poseen vejiga natatoria, una aleta caudal por lo general. Los lóbulos de esta aleta caudal son de igual tamaño. Tienen distintos tipos de escamas, vamos a ver un poquito dentro de las cicloides, tecnoides, canoideas, son distintos tipos de formas o imbrincación en cuanto a la posición de las escamas. En este caso poseen branquias, 4 pares de branquias, y poseen un opérculo branquial, que es una estructura ósea que justamente protege a las branquias, que vamos a ver que juegan un rol muy importante en cuanto a la respiración de los peces en el medio acuático. La mayoría son ovíparos y presentan fecundación externa. Acá tenemos como ejemplo sobre el margen izquierdo un hermoso ejemplar de dorado, sobre el margen derecho un surubí, una de las especies de surubí. Y acá vemos algunas de las diferencias de las dos clases. Sobre la figura superior tenemos las hendiduras branquiales, que le decía que es digamos una diferencia morfológica en cuanto a las branquias que tienen los peces óseos. Lo que mencionábamos de la aleta caudal, que tienen distinto tamaño en el lóbulo en cuanto a los peces cartilaginosos, y en la aleta caudal de los peces óseos generalmente son del mismo tamaño. En cuanto a la morfología o la anatomía externa, podemos mencionar que el cuerpo podemos dividirlo en tres grandes partes, que es la parte de la cabeza, el tronco y la cola. La cabeza, digamos, el límite de la cabeza va hasta la finalización del opérculo, y donde se inserta la aleta pectoral. Tenemos en la parte del tronco la aleta dorsal, pares de aletas pectorales y aletas pélvicas, y ya en la parte de la cola tenemos la aleta anal, la segunda aleta dorsal en esta especie en particular. En otras especies como el pacú no tenemos una segunda aleta dorsal, pero sí tenemos una aleta adiposa en esta posición. Y bueno, tenemos la aleta caudal, que dijimos que va dentro de las principales funciones que va a cumplir, es la locomoción dentro de los peces, ¿no es cierto?
Las aletas están compuestas por una estructura denominada radios. Tenemos una dorsal. Dijimos, esta dorsal puede ser esta, la cartilaginosa, porque es la adiposa. Esta no tiene los radios. No en la mayoría de las especies, pero sí en algunas es, digamos, una carnosidad sin radios, y digamos sin radios espinosos ni radio cartilaginosos, sino que es como una protuberancia de grasa, por eso se denomina adiposa. Tenemos los radios de la aleta caudal, la aleta anal, la pelviana y pectoral. A ver, si me permite cambiar. Bueno, en cuanto a los tipos de colas, dijimos que podemos clasificarlo. Esto es como para que tengan en cuenta que hay distintos tipos de clasificaciones, que si uno quiere hilar un poquito más fino, no es para que se pongan en mucho problema en cuanto a estas clasificaciones, ¿no es cierto? Pero tenemos la típica aleta del tiburón, que es heterocerca, y la de los óseos, la mayoría es homocerca. Y fíjense que hay distintas formas, digamos, que en nuestros peces, en nuestras especies que vemos en los arroyos, en los ríos, tenemos muchas de estas formas de cola, digamos. En cuanto a las escamas, dijimos que también variaban un poquito en cuanto a la forma, digamos, y a los nombres. Tenemos cosmoide, placoidea, ganoidea, actenoide, como dijimos, cicloide, otro tipo de piel de garfish, como el pez de aguja. Son distintas estructuras, distintas formas y distintas imbricaciones de las escamas en el cuerpo de estas especies. También podemos ver que podemos calcular la edad de los peces en base a la estructura de la escama. Esto es muy parecido a los forestales, no sé si ustedes son alumnos de forestal o no, en cuanto a los radios de crecimiento de los árboles, tienen una similaridad muy parecida, digamos, entre tener en cuenta este tipo de crecimiento, como para tener idea del grado de desarrollo del pez en algún momento, ¿no es cierto? En cuanto al sistema músculo-esquelético, podemos decir que posee, en cuanto al esqueleto axial, un cráneo rígido que le sirve de sostén a la mandíbula, al opérculo y a la base de las branquias. La columna vertebral es simple, con apófisis espinosas y costilla. El número de vértebras va a variar, depende del estadio de desarrollo y las condiciones ambientales en cuanto digamos, al desarrollo del pez, de los estadios de desarrollo del pez. Vamos a ver que pasa por varios estadios hasta llegar a adulto, digamos. El esqueleto apendicular está compuesto por aletas, ya dijimos pares e impares, tenemos aletas caudales, dorsal, pectorales, anales, y acá vemos más o menos lo que es el esqueleto óseo de un pez de la clase de los peces óseos, ¿no es cierto? En cuanto al tipo de musculatura que poseen los peces, poseen un músculo liso, el cual forma parte de los vasos sanguíneos y víscera, es muy similar, digamos, a lo que tenemos nosotros como seres humanos. El músculo cardíaco es estriado y se encuentra en el atrio y en el ventrículo. El atrio vendría a ser una analogía a la aurícula que tenemos nosotros en nuestro corazón. El esqueleto estriado, que va a ser el muscular, si se quiere, este está compuesto por fibras rojas y fibras blancas. Un 40% de las rojas están bien vascularizadas, de ahí el color rojo, ¿no es cierto? Y le sirve, digamos, al pez para el movimiento, que son movimientos sostenidos y lentos. Es decir, esto está muy desarrollado en las especies que son migratorias, digamos. Hay varias especies que migran en determinada época del año, en determinada época de su ciclo de vida, migran río arriba o migran grandes distancias para, bueno, poder reproducirse o con distintos objetivos. En este caso predomina, digamos, el músculo, digamos, esquelético con fibras rojas. Este músculo se alimenta, digamos, la fuente de energía proviene de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas. En cuanto a las fibras blancas, tampoco vascularizadas, y le sirve para movimientos explosivos o rápidos, digamos, generalmente para cuando están siendo atacados o se sienten intimidados por algún predador o algún peligro, activan esa nadada, esa forma de nadar que es rápida y explosiva, digamos, y cambiando de dirección justamente para poder, en el caso de que tienen que ser agarrados o quieren ser agarrados por depredadores, puedan tener esa capacidad de poder escaparse rápidamente. En este caso, ese músculo, la fuente de energía la obtiene desde el glucógeno, ¿no es cierto?
En cuanto al sistema digestivo, está formado por boca, faringe, boca, faringe, branquias y opérculo, sistema respiratorio. Las branquias dijimos que son dos conjuntos de 4 arcos branquiales conformados por 2 hemibranquias, cada uno con laminillas primarias y secundarias. Es un poquito, parece un trabalengua, pero la función en este caso de las branquias es el intercambio gaseoso. Nosotros, si tenemos en cuenta que en la atmósfera tenemos un porcentaje aproximadamente de 20% de oxígeno, en el agua el oxígeno disponible es aproximadamente el 1%, entre 1 y 5%, ronda aproximadamente la disponibilidad de oxígeno para el pez. Entonces tiene que ser muy eficiente a la hora de poder captar ese oxígeno disuelto en el agua, ¿no es cierto? Esto se produce gracias a estas estructuras que son las branquias. Ahí se produce el intercambio gaseoso, la liberación del dióxido de carbono y la captación del oxígeno, y vamos a ver que está relacionado al sistema circulatorio, que es muy parecido al nuestro, ¿sí? Dijimos que el opérculo es una estructura rígida, digamos, ósea o semiósea, que tiene la finalidad de proteger a las branquias. Teniendo en cuenta la funcionalidad, o digamos, la finalidad de las branquias, es muy importante que no se dañen, digamos, o que no tengan ningún tipo de daño, porque sabemos que de ahí directamente va a respirar el pez, ¿no es cierto? Entonces por ahí nosotros, cuando sin saberlo, le habrá pasado a alguno de los chicos que le gusta la pesca o que haya pescado, uno tiene la mala costumbre de agarrarle al pez, meterle los dedos en la galla, digamos, en las branquias, y sin darse cuenta uno está tocando un órgano vital, si se quiere, para la vida del pez, ¿no es cierto? Pero eso es por falta de conocimiento digamos, de la biología del pez por parte nuestra, ¿no es cierto? Entonces dijimos que los opérculos tienen uno de cada lado, tienen la finalidad de cubrir estas branquias, de protegerlas, y bueno, el oxígeno entra a través del agua, pasa por las branquias, en la cual se libera el dióxido de carbono. Acá vemos bien la entrada de agua, y cómo pasa el agua a través de las branquias, los pares de branquias y las laminillas de las branquias, en el cual es captado el oxígeno y liberado el dióxido de carbono. Acá tienen en la figura un poquito más detallado, digamos, la captación del arco, por el arco branquial del oxígeno, donde cómo circula la sangre oxigenada y la sangre sucia, digamos, que es la sangre con dióxido de carbono. Los peces tienen una estructura que se denomina vejiga natatoria, que lo que hace es contribuir a la flotabilidad del pez, le permite, si uno quiere hacer una analogía, lo podemos hacer con un submarino, le permite regular su altura dentro del estanque o dentro del río, dentro del cauce de agua en el cual se desarrolla, le permite como perder aire y captar aire como para que puedan sumergirse o elevarse dentro de la superficie, dentro de la columna de agua, ¿no es cierto? En cuanto al sistema circulatorio, dijimos que consta de 4 partes. El corazón es una bomba que impulsa la sangre hacia las branquias para ser oxigenada y luego seguir su recorrido hacia los tejidos. Es decir, que el corazón lo que hace es bombear sangre venosa, sangre con dióxido de carbono, hacia las branquias, en el cual se renueva, digamos, el ciclo, se capta el oxígeno y pega la vuelta, digamos, cerrando el ciclo. En los peces de agua dulce, el corazón consta de 4 cámaras. Es el seno venoso, una de las cámaras que tiene la pared del músculo cardíaco, dijimos, pared elástica, perdón. El atrio aurícula es similar a nuestra aurícula, poseen músculo cardíaco, el ventrículo, que es la otra cavidad, y el cono o bulbo arterial, para formar las 4 cavidades del sistema circulatorio. Acá dijimos que el sistema circulatorio es un sistema circulatorio simple, cerrado, en el cual posee sangre venosa, que está representada en azul, y sangre arterial, que es la representada en color rojo. El ciclo, digamos, del círculo va a ser de las venas al corazón, del corazón a la aorta ventral, de pasan por las branquias, se oxigenan, y recorren por la aorta dorsal toda la sangre oxigenada por todo el cuerpo. En cuanto al aparato digestivo, la cavidad bucal está asociada a la aprehensión y selección del alimento. Los dientes, dependiendo del tipo de alimentación, pueden ser aserrados, molariformes o estar ausentes, como en el caso de los peces que filtran plancton y donde las branquiespinas cumplen un rol importante. En este caso también nosotros tenemos otro tipo de especies de agua dulce, como por ejemplo el surubí, o las especies por ahí grandes de cuero que no están con dientes
como los conocemos nosotros, digamos, como las otras especies, sino que tienen una especie de como aserramiento en el cual captan el alimento y pueden ingerirlo, ¿no es cierto? Dentro del aparato digestivo continúa con el esófago, es corto y ancho, posee células mucosas que lubrican la superficie para favorecer el paso del alimento, para seguir el ciclo de digestión. El estómago, en herbívoros, es una estructura muscular potente, lo que se conoce como molleja, y permite moler completamente las fibras vegetales. En carnívoros, acá los herbívoros también tienen, en la entrada del esófago, tienen unos dientes faríngeos que justamente le permite reducir con una mayor capacidad los vegetales, digamos, las fibras vegetales. En los carnívoros es distendible, constituido por una porción glandular secretora de jugos gástricos, de ácido clorhídrico, que favorece la digestión, y otra porción que tienen que es aglandular. En este caso, digamos, es muy similar a lo que tenemos nosotros, digamos, para la digestión en cuanto al sistema digestivo, ¿no es cierto? El intestino es un tubo largo, completa la digestión que se inició en el estómago y tiene la finalidad, como en nuestro caso, los seres humanos, que es la absorción de nutrientes, aguas y iones. Pero acá tenemos que hacer una diferenciación morfológica entre los peces herbívoros y los carnívoros. Hay una diferencia de longitud entre los carnívoros y los herbívoros. El herbívoro posee una longitud 4 o 5 veces superior a la longitud del pez, es decir, que tiene un intestino que es mucho más largo que el cuerpo del pez. Sin embargo, en el carnívoro la longitud aproximadamente es igual a la del pez, pero posee una estructura como dedos que se denominan digitiformes, que se denominan ciclos pilóricos, que aumenta la superficie de absorción para aminoácidos, carbohidratos, lípidos, aguas y algunos iones. Entonces, estructuralmente hay una gran diferencia entre el intestino de los herbívoros con los carnívoros. En cuanto a las glándulas anexas al sistema digestivo, tenemos el hígado, que se encuentra bien desarrollado en los peces, el páncreas, bueno, el hígado como depósito de glucógeno almacena grasa, asimila los nutrientes, produce la bilis, y tiene un papel importante en la síntesis de proteínas. En cuanto al páncreas, se encuentra como infiltraciones a lo largo del intestino e hígado, y secreta, su función es endócrina, muy similar a la nuestra en los seres humanos, que es secretar y producir y secretar, insulina. La función exócrina es secretar enzimas proteolíticas que se vierten en el intestino para hidrolizar la proteína y el bolo alimenticio, es decir, contribuyen con la degradación última de las proteínas y poder aumentar o optimizar la absorción en el intestino, ¿no es cierto? En cuanto a los riñones, son estructuras alargadas que están funcionadas entre sí, y cada una tiene una mitad de uréter que se funde en el conducto caudal, en el cual desemboca en la vejiga urinaria, la cual va a tener la finalidad de excretar los residuos del pez, ¿no es cierto? Este tiene dos porciones, dijimos, la porción anterior predomina el tejido hematopoyético, es decir, es la fuente de producción de todos los componentes sanguíneos, como en nuestro caso es la médula ósea o el vaso, más la médula ósea, digamos. En este caso, la porción anterior del riñón cumple esa función de tejido hematopoyético. La porción posterior predomina el tejido excretor por sí. En el pez de agua dulce presenta gran cantidad de nefronas con glomérulos muy vascularizados y conductos distales bien definidos donde se produce la dilución de la orina. Esto tiene que ver también, va a cambiar mucho la estructura en sí en los peces de agua dulce y los peces de agua salada, en los cuales el medio, digamos, es diferente en cuanto a la concentración de iones. En un lado buscan diluir la orina y en otro lado van a buscar concentrar la orina. ¿Por qué? Porque para tratar de equiparar con el medio que los circunda, ¿no es cierto? Acá vemos la posición del riñón dentro del cuerpo, está pegada a la columna vertebral y se conecta con el orificio urogenital justamente para la excreción de la orina. También tenemos en la mayoría de los peces hay una línea lateral que está sumamente, digamos, sensibilizada, por así decirlo, porque captan todos los movimientos o los cambios físicos que pueden ocurrir en el agua. Esto le sirve nuevamente para poder escapar de depredadores y poder reaccionar, digamos, básicamente
a cualquier cambio que se produzca en el ambiente. Es un órgano sensorial usado para detectar movimiento y vibración del agua circundante. En la mayoría de las especies consiste en una línea de receptores a lo largo de cada lado del pez. Acá tenemos bien marcado en la imagen la línea lateral. En otras especies no la vemos así marcada, pero existe en todas las especies, digamos, porque justamente les sirve para, cumplen esta función, ¿no es cierto? En cuanto al aparato reproductor, el aparato reproductor femenino está compuesto por los ovarios, que son estructuras pares que se encuentran suspendidas en la pared dorsal del abdomen. Durante la época reproductiva pueden hasta representar el 70% del peso corporal del pez. Dependiendo de la especie, pueden o no poseer oviducto, que conduce los huevos hacia el exterior por medio del orificio genital. Ahora, por eso, si ustedes, si hay algunos chicos que les gusta la pesca, en este momento estamos en veda. Justamente la veda es para proteger este estadio, digamos, de los peces, que es el estadio de reproducción. En este caso, si uno va a capturar o extrae algún pez, ya sea un estanque o extrae algún pez del río, 99% que va a estar muy cargado de huevos, porque justamente esta es la época del año en la cual la mayoría de las especies de peces utiliza su energía, digamos, o dentro de su ciclo de vida, le toca la parte de la reproducción. En cuanto al aparato reproductor masculino, también está compuesto por testículos de forma regular, suspendidos también en la pared dorsal del abdomen. Los espermatozoides, luego de varias divisiones de las células, tapizan los túbulos seminíferos. Una vez que están maduros, son conducidos hacia el exterior por conductos diferentes hasta la papila urogenital. Ahora vamos a ver un poquito más adelante en la reproducción artificial, cómo se produce la colecta del semen y los huevos para poder justamente llevar a cabo esta reproducción de manera artificial. Entrando en ese tema, ¿cómo es la reproducción de los peces? Dijimos que los peces pueden reproducirse de 3 tipos de formas dependiendo el tipo de especie que sea, ¿no es cierto? Los vivíparos tienen una forma muy especial de alimentar el embrión, bien por secreciones ováricas o por placentación. En este caso, se produce una fecundación interna y el desarrollo es muy parecido al del ser humano. Es decir, se alimentan internamente dentro del cuerpo de la madre por secreciones ováricas o placentación, como dice ahí, y una vez alcanzado la maduración son excretados del cuerpo de la madre y ya pasan a su vida independiente dentro del medio. Las ovíparas expulsan los huevos al medio natural y la fecundación es externa, a diferencia de la anterior. Este es el claro ejemplo, digamos, de la mayoría de las especies de peces óseos. La mayoría de los que conocemos nosotros tienen fecundación externa. Eso también nos permite a nosotros, es una ventaja desde el punto de vista de manipuleo, digamos, que podemos hacer la reproducción artificial gracias a esta capacidad que tienen de reproducción de este tipo de reproducción, que es la ovípara. Y después tenemos los ovovivíparos, que es una combinación de las dos anteriores, que se ve en muy pocas especies en las cuales se produce una fecundación interna, se produce un desarrollo interno del pez, pero en este caso no está, digamos, alimentado ni siquiera por una placentación ni por secreciones ováricas, sino que directamente se alimenta del vitelo, como lo hace la mayoría de los ovíparos, que vamos a ver que hasta que desarrollan la boca o hasta que eclosionan como larva, se van a alimentar del vitelo, ¿no es cierto?, de la misma formación posterior a la fecundación. Ya tenemos un ejemplo, una de las especies de reproducción vivípara, y la ovípara, que dijimos que es la más común, en la cual la hembra libera, digamos, los huevos sin fecundar hacia el exterior, y el macho libera el semen y se produce la fecundación externa. Esto, si tenemos en cuenta, vemos que o hemos escuchado a lo largo de nuestra vida por ahí, que dicen que los peces son peces migradores que van corriente arriba para poder desovar y que sean fecundados sus huevos. Bueno, justamente este es el mecanismo por el cual van hacia arriba, digamos corriente arriba, río arriba, y liberan sus huevos, y estos son fecundados por los espermatozoides de los machos. Obviamente esto también trae, si vemos algunos de los programas en National on Discovery, vemos la migración de las truchas, por ejemplo, y vemos muchos ejemplos de esas especies, cómo migran y para poder reproducirse, y bueno, la competencia que hay entre los machos, digamos, para poder fecundar las distintas hembras
a veces son, digamos, luchas bastante encarnizadas, puede reproducirse y dejar su progenie, ¿no es cierto? Acá vemos un desarrollo rápido, digamos, por los estadios, diferentes estadios que pasa el pez hasta ser larva o alevín. Tenemos el huevo, el embrión, ya desarrollándose, el alevín con el saco vitelino, el cual se alimenta en una primera instancia, y después ya tenemos el saco totalmente reabsorbido, la boca ya, digamos, abierta para poder alimentarse por sus propios medios. Dijimos que la alevina, entonces, proviene del francés, es utilizada comúnmente para actividades en la piscicultura y acuicultura, o en la ciencia de la ictiología, y se designa ese nombre a las crías recién nacidas de los peces. Más precisamente, el término hace alusión al momento en el cual las crías rompen el huevo y comienzan a alimentarse. En este caso, cuando eclosionan del huevo y se convierten en larvas. En cuanto al desarrollo siguiente, en este caso de Pacú, vemos que comenzamos con un alevín, digamos, comenzamos con larva, es el estadio huevo, larva, alevín para todas las especies, pasan por el estado juvenil, un estado adulto, que vamos a ver que el estado adulto ya va a depender de la especie, y va a depender del punto de vista de la piscicultura, del tamaño que uno busque como adulto o como terminación de la especie en particular, o depende del pez, ¿no es cierto? Si tomamos de referencia, como hacen nuestros hermanos brasileños acá, que utilizan mucho la tilapia, que hacen monocultivo de tilapia, la talla comercial ronda entre los 600 hasta 800 gramos como mucho, y el pacú en principio se buscaba los 2 kilos y algo, y ahora la talla comercial de empresas que están dedicadas directamente al monocultivo y a la explotación del cultivo de pacú, ronda aproximadamente 1,2 kg, 1,3 kg, ya es la talla finalizada, digamos, para el punto de vista comercial, es la talla aceptada, digamos, para el consumo de lo que conocemos nosotros como filete o como pez entero, ¿no es cierto? Y entonces son las distintas etapas que tiene que atravesar el pez hasta llegar a la finalización. En cuanto a la clasificación, desde el punto de vista de la alimentación, podemos clasificar, vale la redundancia, en distintos tipos. Las especies plantófagas son aquellas que se alimentan del fitoplancton y el zooplancton. Todas las especies en sus primeros estadios, cuando abren la boca, digamos, después de la absorción del vitelo, se alimentan del fitoplancton y el zooplancton. Es decir, que todas son plantófagas en estadios iniciales del desarrollo. Pero después hay especies que, llegado a la adultez, todavía siguen con ese hábito alimentario. Dentro de estas encontramos a la carpa plateada, la carpa cabezona, que son especies filtradoras, digamos, por naturaleza, y la tilapia, que ya vendría a ser un poco más omnívora, que vamos a ver que se alimenta de distintas, digamos, captura distintos alimentos, recibe distintos alimentos. En este caso, la carpa plateada y la cabezona son filtradoras por naturaleza, no cambian, digamos, su preferencia de alimento. En cuanto a los peces detritívoros, o que se alimentan de los detritos, digamos, de alimentación, encontramos al sábalo y a la carpa húngara. Se alimentan de organismos bentónicos, como ser larvas de insectos, larvas de huevos, moluscos, crustáceos y detritos orgánicos, restos vegetales y algas que crecen y se acumulan en el fondo del estanque. También, digamos, se alimentan de los restos de alimento balanceado que por ahí quedan cuando se sobrealimenta algún estanque. Lo que precipita hacia el fondo le sirve a este tipo de especies para poder alimentarse y crecer tranquilamente. Vamos a ver que esta combinación de la capacidad de alimentación que tienen estos peces nos va a permitir poder combinarlas dentro de un estanque, y vamos a ver cómo la clasificamos, y desde el punto de vista de un mini ecosistema como es un estanque, nos permite aprovechar al máximo nuestra unidad de superficie para poder combinar justamente estas cualidades de las distintas especies. Por otro lado, tenemos a los peces herbívoros. En este caso tenemos a la carpa capín, o amur, o vegetariana, digamos, o el salmón siberiano, también se lo conoce, son todos sinónimos. Para mencionar la carpa herbívora, se alimenta netamente digamos, de hierba, puede comer también mandioca, un poquito de maíz, pero realmente comen pasto. Son muy interesantes tenerlas en los estanques porque en cierto modo, nos va a limpiar toda la superficie del borde del estanque,
no va a permitir que se desarrolle vegetación en el fondo del estanque, sino que se aprovecha muy bien la vegetación dentro de un estanque por esta especie, digamos, de peces. Como dice, los peces herbívoros poseen dientes faríngeos, como mencionamos hoy, que le permite triturar un poquito más los vegetales para poder hacer bien la digestión, ¿no es cierto? El salmón siberiano o carpa capín tiene preferencias por alimentos de origen vegetal. Esto también, desde los primeros estadios hasta su adultez, digamos, se alimentan de la misma manera. En cuanto a los peces omnívoros, el término omnívoro hace referencia a que se alimentan de diferentes cosas, digamos, aceptan diferentes alimentos. Desde el punto de vista natural, la alimentación va a ser ya sea de frutos, crustáceos, alimentos, otros restos orgánicos, digamos, que pueden encontrar en la naturaleza. Y acá tenemos a las bogas, los pacú, y como le decía, la tilapia, el sábalo. El sábalo es por naturaleza más detritívoro, pero también se va a alimentar de este tipo, va a adoptar este tipo de costumbre alimenticia si le hace falta los detritos. El randia, que es el bagre de arroyo, y tienen muy buenos rendimientos en crecimiento de estanque, ¿no es cierto? Y los carnívoros por naturaleza, tenemos al surubí, a las especies de surubí, al dorado, a la tararira, en el cual estos se alimentan justamente de otros peces, de otras especies de peces, se alimentan de insectos, crustáceos, anfibios, víboras, pequeñas aves, hasta pequeños mamíferos, digamos, todo lo que por ahí la naturaleza le brinde, este tipo de especies de peces van a saber aprovecharla de esa manera, ¿no es cierto? Hasta acá, más o menos un repaso muy general o una introducción muy general de lo que es la biología del pez, lo que consta el pez, los hábitos alimenticios, cómo clasificamos a los peces. Si quieren hacer algún tipo de pregunta acá o dejamos todo para el final, como ustedes me digan. Si quieren, hacemos un cortecito acá, preguntan y seguimos. Delia, decime vos qué hacemos. No, y vemos los chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Le quedó alguna duda de esta primera parte? ¿Les parece bien así? ¿Voy medio rápido? ¿Quieren que vaya un poquito más lento? Ustedes me dicen. Desde mi parte está bien, o sea, está bueno como usted va. Bueno, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en particular a lo que va hasta acá? Si no, continuamos. Continúa nomás, César. Continuamos, perfecto. Acá vamos a entrar un poquito en lo que es la segunda parte, también algo medianamente general. Ya le hago la salvedad que si en algún momento alguno de ustedes necesita alguna información un poquito más detallada, yo al final de la presentación, como al inicio creo que está mi correo electrónico, cuando lo que necesiten, digamos, referido a esto, no duden en enviarme un correo que yo le puedo facilitar, tengo más información detallada, digamos, si le interesa alguna parte en especial de la presentación. Bueno, en cuanto a la acuicultura, vamos a definir en principio qué entendemos por acuicultura. A ver, ¿qué me está queriendo pasarme? La acuicultura hace referencia al cultivo de organismos acuáticos que tienen parte de su vida, o todo su ciclo de vida, dentro del agua. Acá tenemos muchas especies o muchos organismos que se desarrollan dentro del agua, no solamente a los peces. Uno asocia por ahí a la acuicultura con peces, pero tenemos muchas otras especies, muchos otros animales que se van a desarrollar, animales y plantas obviamente. Tenemos anguilas, ostras, mejillones, camarones, langostas de agua dulce, ranas, tortugas, yacaré, macro y microalgas, donde el hombre interviene en el proceso de cría para incrementar la producción, manejando el cultivo, la alimentación y controlando los depredadores, enfermedades, etc. Lo que hace el hombre acá es tratar de incrementar la producción de estos organismos para, obviamente, sacarle un rédito a esa cría, ¿no es cierto?, del organismo que haya selecto. ¿Cuál es la importancia mundial de la acuicultura? En cuanto a la captura continental de los peces, estos datos son hago un paréntesis, estos datos son un poquito unos 7 o 8 años atrás, capaz esto está un poquito más, no es que capaz, sino que está un poquito más actualizado. La captura continental rondaba los 10 millones de toneladas y la acuicultura tenía
alrededor de 35 millones de toneladas. En cuanto a la captura marina, es mayor que la cría marina en acuicultura, lo que nos daba hace unos años atrás una producción de 145 millones de toneladas a nivel mundial. ¿Qué países fueron los que siempre lideraron o lo que hacían, tomaban las riendas en cuanto a esto? Siempre Asia y el Pacífico, que tienen muy arraigada en su cultura el consumo de organismos provenientes de la pesca, digamos, de peces en sí. China con el 62% de la producción mundial. Consumo per cápita mundial ronda los 14,3 kilos aproximadamente, y nosotros en Argentina tenemos un consumo per cápita anual de 7,9, 8, un poquito menos de kilos por persona. En cuanto a los segmentos productores, ya haciendo referencia a lo que es la Mesopotamia, que es, digamos, el lugar donde más se desarrolla la piscicultura, por una cuestión por ahí más, pienso yo, sabemos que Brasil, países como Brasil, está mucho más avanzado, entonces esa penetración cultural que tenemos nosotros en nuestra provincia en particular de Misiones, con un poco de Corriente también, al ser lindantes con Brasil, hacen que esas prácticas culturales, en este caso del cultivo de peces, vayan arraigándose en nuestra zona, ¿no es cierto? Entonces vemos que claramente que provincias como Misiones tienen una mayor cantidad de pequeños productores que tienen menos a 1 hectárea. En cuanto a grandes productores, menores a 10 hectáreas, también lideramos en Misiones, digamos, la cantidad de productores dedicados a la actividad. En cuanto a la superficie de producción dentro de la Mesopotamia o el NEA sobre todo, fíjense que duplicamos tranquilamente, casi duplicamos, digamos, la superficie de Corrientes, y luego aparece Formosa, un poquito Chaco, un poquito Entre Ríos, y un censo del 2016, ese un poquito actualizado, ronda aproximadamente en Misiones, que fueron censados cerca de 4.000 productores que están dedicados a la piscicultura, en distintas escalas y en distintos niveles. Es decir, acá tenemos productores que lo usan como para aprovechar, que sacan la tierra, la llevan a la aloería, que tienen una vertiente, aprovechan, digamos, ese espacio que nos sirve para aplicar alguna otra práctica agronómica, y si no simplemente para tener autoconsumo, o simplemente para recreación, para los fines de semana, a ir con la familia, con los hijos, a tratar de pescar, digamos, por deporte. Como así hay familias o empresas dedicadas a emprendimientos turísticos, y ni hablar de las grandes empresas que tenemos acá en Misiones, que generalmente, bueno, tenemos 2 ejemplos, que son las grandes yerbateras que se dedican al comercio de la piscicultura a gran escala, que son Rosamonte y Romance, ¿no es cierto? Pero para tener una idea, Misiones en cuanto al NEA, tenemos una mayor cantidad de productores y una mayor cantidad de superficie de estanques en producción. Hay que tener un poquito en cuenta que ahora hace poquito se hizo un congreso virtual, digamos, un curso virtual de acuicultura y piscicultura, que fue hecho por el INTA, en el cual también se dieron a conocer otras provincias que también están tratando de implementar la piscicultura, ya sea como para producción y venta, digamos, como también para emprendimientos turísticos. Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, algo de Jujuy, un poquito de norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur con el tema de las truchas, digamos, como que se está diversificando un poquito y se está extendiendo a lo largo del país, siempre y cuando las temperaturas, las condiciones climáticas así lo permitan. En Buenos Aires se hace un poco de pejerrey, digamos, tienen distintas especies acorde a las condiciones climáticas que dijimos a principio de la charla, dijimos que van a condicionar el crecimiento y el desarrollo de nuestra especie, ¿no es cierto? En cuanto a la piscicultura, ¿por qué hacerlo? ¿O qué necesitamos para hacer piscicultura? Es una alternativa para suplir la escasez de pescado a causa de la estacionalidad. Dijimos que en invierno, por ejemplo, no tenemos casi extracción de peces, los peces no los encontramos fácilmente. Las fluctuaciones a nivel de los cuerpos de agua y la sobreexplotación de los recursos de agua naturales. Hoy, con una situación actual, digamos, ustedes que están cerca del Dorado,
vieron el puente del Piraí, que casi está sin agua, digamos todo, así hay varios cursos de agua menores al río Paraná, que están sufriendo las consecuencias de la sequía que estamos atravesando, y esto infiere directamente en la vitalidad o en la cantidad, o en las poblaciones naturales de peces que ya, desde el punto de vista que cuando se instaló nuestra querida represa de Yacyretá, ya aguas arriba, disminuyó mucho, digamos, el ecosistema de los peces, de las distintas especies de peces, mermó mucho. Sumamos este otro factor ambiental determinante y vamos a una pérdida, digamos, bastante importante de la variabilidad o variedad íctica que tenemos en nuestro curso, que solíamos tener. ¿Cuáles son los requisitos para desarrollar piscicultura? En líneas generales podemos mencionar esto en líneas generales como para tener en cuenta si queremos hacer una piscicultura ya con una visión un poquito más de actividad comercial, ¿no es cierto? Que tenga una aceptación al mercado, es decir, tenemos que cultivar una especie que sea buscada o que sea requerida por el público, por la gente en sí, que tengan un rápido crecimiento. Esto es, desde el punto de vista comercial, es importante que en el menor tiempo posible lleguemos a la talla comercial que nos demande el público, los clientes, entonces podemos hacer un mayor aprovechamiento de nuestra especie, que acepten alimento artificial. Esto es muy importante, que si bien los peces cuando son desde chicos, digamos, se acostumbran al alimento, a la ración comercial, esto no sería mucho problema. Que se reproduzcan en condiciones de cultivo. Esto lo tomamos con comillas, porque sabemos que hay ejemplos y hay experiencias que el que se pueda reproducir en condiciones de cultivo se produce un desbalance dentro del estanque y a veces se produce una superpoblación, por ejemplo, de tilapias, y al haber superpoblación dentro de un estanque no crecen el tamaño adecuado, digamos, y en vez de ser una ventaja pasa a ser un problema. Ahora le voy a comentar cuando hablamos de policultivo un poquito. Que soporten altas densidades, esto justamente nos va a permitir aprovechar nuestra unidad de superficie. Si nosotros podemos poner mayor cantidad de peces por metro cuadrado de estanque, por metro cúbico de agua, nos va a permitir optimizar mejor nuestra producción. Que sea rústico y resistente al manipuleo y transporte, es decir, que sea rústico porque nosotros vamos a tener un manejo constante del estanque, y ese manejo, ese manipuleo, a veces en determinadas especies nos produce mortandad, porque los peces se estresan al manipuleo, se sienten amenazados al ver, digamos, mucho movimiento dentro del estanque, mucho manipuleo, se estresan, y obviamente eso muchas veces causa mortalidad al ver un desbalance dentro del ecosistema que en ese momento forma parte del estanque, ¿no es cierto? ¿Por qué piscicultura? Porque podemos aprovechar agua o suelo inadecuados para el uso agrícola, lo que le mencionaba recién. Vemos que muchas veces acá en nuestra zona se aprovecha, mucha gente vende la tierra para las bolerías y le queda ese hueco excavado que tiene una vertiente, que tiene buena digamos, disponibilidad de agua, bueno, y ahí opta por darle un aprovechamiento, en este caso, para hacer un emprendimiento de piscicultura. Recuperación, optimización y conservación de los espacios productivos. Le damos un valor a ese pedazo de terreno que teníamos en nuestra chacra, que lo veíamos como perdido. Incrementa el valor de la propiedad y de nuevas alternativas de trabajo y renta. Promueve la oferta de alimentos sanos, de calidad y nutritivos. Y mejora la economía local y la economía personal en el caso de la chacra del productor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir si queremos empezar a desarrollar algún emprendimiento en piscicultura? En primer lugar, tenemos que seleccionar el lugar para la construcción del o los estanques. Antes de la selección del lugar, tenemos que tener en cuenta muchas cosas para poder construir nuestro estanque. En este caso tenemos que ver la disponibilidad de agua, tenemos que ver qué calidad de suelo tenemos, si no tenemos un suelo que se va a producir muchas infiltraciones, si no tenemos un suelo arenoso, un suelo rocoso, tenemos que tener en cuenta el material, digamos, si tenemos suelos rojos, suelos arcillosos, que son los de mejores características para desarrollar nuestros estanques, tenemos que tener ciertas condiciones previas antes de la elección del lugar para hacer nuestro estanque, ¿no es cierto?
Una vez que hicimos nuestro estanque, tenemos que tener un manejo. Esto es una desinfección previa al estanque para que, a ver que no haya habido depredadores, que hayan quedado huevos de depredadores, alguna anguila que haya quedado dando vuelta. Entonces tenemos que hacer una desinfección. Luego hacemos el llenado de estanque con el agua. Tenemos que tener en cuenta siempre la disponibilidad de agua y la calidad y cantidad de agua a la hora de tener nuestro emprendimiento. No es solamente tenemos una vertiente, creemos que tenemos buena cantidad de agua, nos mandamos y hacemos el estanque. Sabemos que la construcción de un estanque tiene un costo económico bastante elevado. Si hoy, para tener una idea, así muy por arriba, tenemos que hablar de entre 70 y 100 mil pesos aproximadamente, un estanque que no llega a 1000 metros cuadrados. Entonces tenemos que tener varios puntos a tener en cuenta antes de hacer nuestro emprendimiento, ¿no es cierto? Una vez que tenemos llenado de agua, hacemos una fertilización previa. ¿Para qué? Para que se incremente el fitoplancton y el zooplancton, para que podamos largar nuestras algas, nuestras larvas adentro del estanque para desarrollar el inicio del cultivo. El tema de la fertilización tiene que ver con el incremento del fitoplancton. El fitoplancton es el que nos va a producir el 95% del oxígeno del estanque, va a ser producido por el fitoplancton. El 5% restante es el que se produce por el recambio de agua o los distintos métodos de aireación que podemos utilizar en el estanque. Entonces es muy importante la fertilización inicial para poder largar nuestros peces y que tengan las condiciones ideales para poder crecer, ¿no es cierto? La nutrición y la alimentación, en este caso hablábamos que vamos a elegir una especie que acepte alimento balanceado o alimento comercial. Entonces va a tener que ver, digamos, cuándo alimentamos, qué cantidad alimentamos, en qué horario alimentamos. Sabemos, como recién le mencioné, que el fitoplancton nos da la mayor cantidad de oxígeno del estanque. Durante el día, por fotosíntesis, nos produce mucho oxígeno, pero a la noche nos consume el oxígeno. Es decir, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de alimentar, que si vamos a alimentar a la mañana temprano, la disponibilidad de oxígeno en el estanque para los peces es más baja que en otros horarios del día. Entonces esto puede traer, dijimos que nuestros peces son poiquilotermos, van a estar directamente relacionados a las condiciones ambientales, digamos, el desarrollo. Entonces necesitamos que ese nivel de oxígeno se eleve un poquito para poder alimentar. Entonces el horario de alimentación óptimo, digamos, según los manuales y los libros, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en los cuales tenemos una concentración medianamente ideal de oxígeno en el estanque para que puedan absorber digamos, alimentarse, ¿no es cierto? Biometrías periódicas, esto nos sirve, se hace un muestreo de la cantidad que tenemos en nuestro estanque para ver cómo van creciendo, y tenemos, si se puede hacer, depende del tamaño del estanque, podemos hacer un censo completo de todos los individuos, y en base al peso o a la biomasa que tengamos de peces dentro del estanque, es el porcentaje de alimentación que vamos a ir ajustándolo cada 30 días, 45 días, se vaya ajustando la alimentación para que sigan creciendo de la mejor manera posible, lo más óptimo posible. El control y manejo en el cultivo de peces, es decir, se hace conjuntamente con las biometrías, se hace una clasificación de los peces, porque también los peces en cultivo, los peces en general, es como que algunos son más tímidos, otros son más agresivos, y el que es más agresivo siempre va a comer antes que el que es más lento. Entonces, la diferencia de crecimiento que vamos a tener va a ser observable dentro de un mismo estanque, por más que tengamos la misma especie, que larguemos todos juntos en un mismo tamaño, siempre van a haber diferentes tamaños justamente porque es una cuestión ya del comportamiento de los individuos entre sí. Entonces, ese manejo nos va a permitir que nosotros lleguemos al final de nuestro cultivo con tamaños medianamente similares en los distintos estanques, ¿no es cierto? Y la calidad, procesamiento y valor agregado de los peces de cultivo es el manejo post cosecha, es decir, hay distintas estrategias para poder producir, digamos, más variantes a lo que sería el pez entero que por ahí conocemos nosotros. Le hago un comentario así al margen. En Chaco hay una empresa que se llama Teco, Pacú Arrocero Teco. Ellos tienen 14 productos ya derivados del monocultivo de Pacú,
las cuales tienen formitas de pescado, ¿cómo es? De carne molida de pescado, rebozada, tienen distintas hamburguesas de pescado, tienen costillas de pescado rebozadas, tienen el filete de espinado, tienen el pez entero, digamos, distintos productos directamente salidos del monocultivo de Pacú. Esto es muy, muy importante, digamos, tenerlo en cuenta en el punto de vista comercial. ¿Cuáles son las especies que podemos cultivar en nuestra zona y con las cuales podemos hacer piscicultura? Acá tenemos que clasificarlas en especies autóctonas y en especies exóticas. ¿Cuáles son las especies autóctonas? Las que se desarrollan originalmente o las que son nativas de nuestros cursos de agua. Acá tenemos ejemplos, tenemos los surubí, tenemos el pacú, el sábalo, la boga, los bagres, varias especies de bagres que también forman parte de la fauna íctica autóctona de nuestra región. Y en cuanto a las especies exóticas, son aquellas que son provenientes de otros cursos o de otras regiones, y las cuales se adaptan tranquilamente al cultivo. En este caso, por ejemplo, tenemos las distintas especies de carpas, tenemos la tilapia, que tranquilamente se adaptan a nuestros estanques o a nuestras zonas acá de cultivo, ¿no es cierto? En cuanto a los sistemas de producción, podemos clasificarlo en tres grandes sistemas, digamos. Hay bibliografía que lo clasifican en 4, pero en 3 está bien, digamos, bien diferenciado el sistema en cuanto a la superficie que tenemos y en cuanto a la producción total que vamos a llegar por unidad de superficie. En este caso, podemos clasificar en sistema extensivo. En este tipo de sistema los peces aprovechan, digamos, la alimentación natural que encuentran en el estanque. Hay poco o nulo, digamos, aporte nutricional de afuera, artificial, digamos, básicamente se alimentan de lo que encuentran dentro del estanque. Obviamente, desde el punto de vista productivo, va a estar bastante limitado esta producción, y lo que podemos llegar a producir con mucha suerte y viento a favor es más o menos de 300 a 500 kilos por año, por hectárea de superficie, imagínense, de espejo de agua. Eso es lo que podemos llegar a obtener en este tipo de sistema de producción. El otro sistema, que es el más utilizado en Misiones, en nuestra zona, que es el semi-intensivo, se utiliza en la gran mayoría de piscicultores de la provincia. Esto nos permite obtener, cuando lo optimizamos de una manera bien, digamos, entre 2,5 hasta 4 toneladas de peces por año, por hectárea. Y acá vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las estrategias de cultivo que se utilizan para producir, pero este es el volumen de producción que tenemos con este sistema. Y después tenemos el sistema intensivo o superintensivo, que es como lo clasifican en otra bibliografía, en el cual acá sí, la densidad por unidad de superficie o por unidad de volumen es máxima. La alimentación es exclusivamente ración comercial o ración brindada hacia afuera, digamos, son balanceados comerciales, y nos puede llegar a producir entre 50.000, o sea, 50 toneladas hectáreas año para esta superficie, ¿no es cierto? En este caso, si ustedes ven las imágenes, vemos acá unos aireadores. Estas imágenes son imágenes reales de emprendimientos en Brasil, en la localidad de Toledo, en las afueras de la localidad de Toledo, en las cuales hacen monocultivo de tilapia. En este caso, digamos, como le decía, que el fitoplancton es el que produce la mayor cantidad de oxígeno, el 95% del oxígeno del estanque. Tienen muy fertilizado y tienen con una densidad al máximo estos estanques, y lo que hacen cuando los días nublados o cuando cae el sol, se activan estos aireadores para que justamente la demanda de oxígeno que tienen estos peces sea suplida a través de estos dispositivos que son aireadores. Este acá, el que está a la derecha, funciona como una especie, una bomba, como un paraguas, que toma el agua hacia abajo y hace como un paraguas, digamos, la forma hacia arriba, pero tiene la misma finalidad, digamos, que es producir un movimiento en el agua para producir una oxigenación mayor en esas horas del día y en esas condiciones cuando está nublado, digamos. En este caso, la tilapia en estas condiciones, estos digamos, cultivan un individuo por cada metro cuadrado de superficie. Es decir, en 1000 metros cuadrados van a poner 1000 individuos, y que lo van a sacar aproximadamente 800, o sea, digamos, ellos se sacan más o menos 800 gramos, es la finalidad de
de cada individuo de tilapia, podemos sacar digamos, un buen volumen en 1000 metros cuadrados de piletas como tienen en este caso. Cada una de estas piletas, a modo de comentario, le cuento que tienen un grupo electrógeno gigante para cada una de las piletas, o a lo sumo si son más chicas, dos piletas comparten un grupo electrógeno justamente para que en el caso de que se corte la energía eléctrica o haya algún problema, en ningún momento del ciclo le falte energía para poder hacer funcionar estos aireadores, para que en ningún momento se produzca ninguna mortandad de los peces, es decir, está todo optimizado, llevado al límite. Esto también, obviamente, son a otras escalas y a escala comercial, ¿no es cierto? Frigoríficos, tuvimos la suerte de visitar los frigoríficos ahí en Toledo, en esa localidad, y procesan aproximadamente entre 22 y 25 toneladas diarias de tilapia. Y el aprovechamiento de la tilapia es bajo en relación a la proporción del cuerpo. Aprovechan aproximadamente, el que mejor aprovecha es un 33-34% del pez, lo otro se reutiliza para hacer harina de pescado para la confección de alimento balanceado. Es decir, de esas 22, 25 toneladas de procesamiento por día, están sacando entre 7 y 8 mil, o sea, entre 7 y 8 toneladas de filet de tilapia por día. Imagínense el volumen de producción que tienen, digamos. Del mismo caso, si nos ponemos a ver acá en Misiones o en Argentina, acá tenemos, como le decía, las yerbateras Rosamonte de Romance, de Gerula. Ellos también hacen monocultivo de pacú, también con un sistema intensivo, pero no con estas condiciones, sino que un poquito menos optimizado, digamos, desde el punto de vista técnico, pero también la escala es medianamente parecida a esta, digamos. ¿Cuáles son las especies que podemos cultivar acá o podemos hacer piscicultura acá en el NEA? El pacú es el que mayor se produce, la especie que mayor se produce acá en nuestra región. En menor producción tenemos el randia, que es el bagre negro, el sábalo, el surubí, dorado, boga, en cuanto a esto relacionado a las especies autóctonas, digamos, o nativas. En cuanto a las especies exóticas, tenemos varias especies de carpa, como ser la carpa común, la carpa húngara, la amur, que es la herbívora, la plateada de la cabezona, que son las filtradoras, y especialmente Misiones y en policultivo con agregado de algunas otras especies autóctonas. Entonces vamos a ver que es una metodología, una estrategia de cultivo, como les decía, para optimizar nuestro estanque. Otra de las especies utilizadas es la tilapia. Justamente la tilapia tiene la ventaja de tener un ciclo corto. En 6 meses uno de siembra, alimentando bien, en 6 meses está sacando la talla final, como les decía, entre 600 y 800 gramos. La desventaja que tiene la tilapia, desde el punto de vista del cultivo, es que si no tenemos tilapias que son revertidas sexualmente, la tilapia tiene la capacidad de reproducirse dentro del estanque. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en poco tiempo, en el ciclo que terminamos, por ejemplo, el pacú, que podemos terminar en 1 año y medio, más o menos 18 meses, es la finalización del ciclo del pacú a la talla comercial. La tilapia ya tuvo 3 ciclos, y en esos 3 ciclos pudo haberse reproducido 3 veces. Entonces nosotros tenemos una superpoblación de tilapias que son muy agresivas en el estanque a la hora de alimentar, y vamos a tener una gran cantidad de individuos con una talla mucho menor. Por eso es importante, como les decía, una de las recomendaciones era que se puedan reproducir, pero en este caso juegan contra, digamos, la reproducción dentro del estanque, porque en poco tiempo tenemos una superpoblación de individuos dentro del estanque, y a los fines prácticos y de producción no nos va a servir. Entonces lo que se hace, la estrategia con tilapia, se produce una reversión sexual. La tilapia tiene la ventaja que la diferenciación sexual final, digamos, es externa, digamos. Entonces, en los primeros estadios de larva todavía se puede revertir el sexo de la tilapia. Tiene una terminación sexual ambiental. Entonces lo que se hace es, la tilapia hembra, digamos, tiene los huevos en la boca, los va criando ahí hasta su eclosión, y se saca de la boca de la hembra y se le provee alimento balanceado con hormona masculina. Y lo que se busca es masculinizar toda la progenie. ¿Por qué? Porque la hembra a los 3 meses, aproximadamente 4 meses, ya entra en edad reproductiva. Es decir,
mucha energía de su metabolismo la gasta preparándose para la reproducción. Y desde el punto de vista productivo, eso no conviene. ¿Por qué? Porque en vez de gastar energía en el crecimiento, ya va gastando su energía en prepararse para la reproducción. Entonces los machos, en este caso, no tienen la posibilidad de reproducirse entre sí y no tienen ese gasto energético para prepararse para reproducirse, digamos. Entonces, tienen un crecimiento mayor, un crecimiento más rápido, y no tienen el peligro de que puedan reproducirse dentro del estanque. Entonces, por eso se busca, como estrategia biotecnológica, ya se viene haciendo hace varios años en Brasil y en otros países que están más avanzados, se busca la masculinización de esta especie. Bueno, y a esto podemos sumar que se agrega la cría o digamos, el cultivo de especies ornamentales. Desde el punto de vista de la estrategia de cultivo, es lo que le mencionaba hoy, cuando uno tiene una especie que está bien optimizada, como el caso que hablábamos recién, la tilapia, o el caso del pacú para estas empresas grandes, lo que se hace es monocultivo. Se cultiva una sola especie en un estanque, ya sean jaulas, estanques, donde sea, y que son especies de alto valor comercial y que ya son aceptadas y demandadas por el mercado. Como decíamos, acá en Misiones tenemos estas empresas que se dedican directamente a la producción del pacú. En Chaco también, bueno, esa empresa que le mencionaba, Teco, también hace directamente pacú, o sea, es monocultivo. Y la estrategia adoptada por la mayoría de los productores misioneros es el policultivo. Es decir, acá combinamos, como le decía en un principio, combinamos las características alimentarias o alimenticias de cada una de las especies para que puedan convivir dentro del estanque. Es decir, que no compitan entre sí por el alimento y que todas puedan, valga la redundancia, alimentarse del resto de alimento que queda de otra especie o del sobrante de alimento o el alimento natural que hay en el estanque, para poder criar 3 o 4 especies en una misma unidad de superficie de estanque, ¿no es cierto? Entonces, el policultivo es una estrategia adoptada por muchos productores de Misiones. Se trata de cultivar diferentes especies con hábitos alimentarios distintos en el mismo estanque, de modo tal que los alimentos naturales también son aprovechados, resultando así una mayor productividad. Lo que se hace acá es, se elige una especie que se pone en mayor cantidad, aproximadamente el 70% de una especie predominante, y el otro 30% se completa con 2 o 3 especies más. Generalmente se ponen, por ejemplo, el pacú, se ponen sábalos o algún detritívoro. La carpa húngara también se utilizaba porque tiene muy buen crecimiento, pero la carpa húngara tiene la desventaja de que hace una especie de nidos en el borde de los estanques, va haciendo agujeros, digamos, en el borde de los estanques, y esto tiene 2 consecuencias negativas: que constantemente el agua es sucia, digamos, turbia, no es, digamos, no tiene una coloración verdosa por la fertilización, sino que es una coloración de barro, digamos, por las partículas de tierra en solución, digamos, que están disueltas en el agua. Esto a su vez nos condiciona la penetración de los rayos de luz para producir la fotosíntesis, digamos, puede alterar el equilibrio dentro del estanque, y bueno, obviamente con el tiempo va destruyendo, digamos, la estructura del estanque al ir haciendo pozos en los bordes, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se utilizan los sábalos como detritívoro, y se utilizan alguna que otra carpa filtradora, ya sea la cabezona o la plateada. Se pone la carpa herbívora, que van a ir comiendo todo el borde del estanque, si hay algo de maleza, inicialmente si hay un poco de vegetación en el estanque. Esta especie, digamos, va a limpiar, digamos, se va a alimentar de esta maleza o de estas plantas. Y bueno, nuestra especie predominante, que puede ser pacú generalmente, o se puede poner algún carnívoro como un dorado, un surubí, no va a haber problema siempre y cuando pongamos, digamos, del mismo tamaño. Digamos, si nosotros tenemos unas cuantas especies, digamos, dorado, surubí, y tiramos unos alevines de pacú o algo, bueno, yo creo que, o sea, no es que creo, sino que puede correr el riesgo los alevines de que sean comidos, digamos, por estos depredadores carnívoros, pero con el tiempo se acostumbran a la alimentación artificial y, digamos, tampoco compiten entre sí. Acá vemos unos ejemplares obtenidos de un policultivo. Fíjense en el margen derecho unas bogas, surubí y unos sábalos.
que tranquilamente pueden estar conviviendo dentro del mismo estanque bajo esta estrategia de policultivo, que es la mayor estrategia, digamos, la estrategia mayormente utilizada en Misiones. Tenemos que tener en cuenta que también acá el productor de la chacra, digamos, lo que le sobra de la chacra siempre lo va tirando, digamos, al estanque, y entonces se hacen, teniendo estas distintas especies, se hace un aprovechamiento, digamos, extra del alimento balanceado con los restos de la producción de la chacra. En cuanto a los centros de reproducción de peces en Misiones, tenemos varios centros que se dedican justamente a la reproducción y a la venta, ya sea de alevines o juveniles, que es el estadio siguiente. Dentro de estos podemos mencionar a la empresa Romance, que es Gerula Hermanos. Esta empresa hace venta de juveniles de surubí, dorado, boga y pacú. Se encuentra en la localidad de Fachinal, digamos, cerca del cruce San José. La cooperativa Alto Uruguay, o CAUL. Esta también hace venta de distintas especies, como pacú, bagres, tilapia, sábalo, carpas. Se encuentra emplazada en la localidad 25 de Mayo. El centro de reproducción El Puma, que se encuentra en la localidad de Arupá, que también hace venta de pacú, bogas y sábalos, hacen reproducciones de estas especies y ventas. Y otro productor que inicialmente tenía un pesca y pague, digamos, se inició en la actividad de esa manera, y luego optó en hacer reproducción, y actualmente hace reproducción de sábalo, boga, varias especies de carpa, pacú, y se encuentra emplazado en la zona de Puerto Rico, en la zona de la colonia, acá en San Alberto. Y con este productor, que le quería mencionar, tenemos un trabajo desde el INTA, que lo que se está haciendo es una genotipificación de los reproductores de pacú para ver el estado, digamos, el grado de parentesco que puede haber entre los reproductores, para poder llevar adelante una reproducción evitando la endogamia. Es decir, se seleccionan los reproductores en base al perfil genético de cada uno. El informe que nos envían del laboratorio donde se hace el perfil genético es qué individuo, las probabilidades que tiene cada individuo con su par de estar muy bien emparentado, de ser medios hermanos, padre e hijo, o directamente no estar emparentados. Entonces lo que nos permite a nosotros es direccionar la reproducción y evitar cruzar individuos que estén emparentados, ya, como les decía, ya sea que sean hermanos completos, medios hermanos o padres e hijos. Entonces, digamos, evitando eso, vamos a evitar los cruces endogámicos, y sabemos que si nosotros hacemos reproducción o aumentamos el nivel de endogamia, podemos aumentar la probabilidad de que aparezcan caracteres que no queremos, o sea, muchas mutaciones o características del punto de vista productivo que no deseamos, vienen asociados con un aumento del índice de endogamia. Es decir, ese es el trabajo que venimos haciendo ahora. Tenemos 2 ensayos instalados que se instalaron este año, uno en febrero y ahora en septiembre otro, que se están evaluando progenies de individuos que están genotipificados, que son de cruzas recomendadas, digamos, parentales que no están emparentados entre sí, versus, digamos, otras reproducciones al azar, como venía haciendo el productor. Y venimos haciendo biometrías periódicas, hicimos 2 antes del invierno, y ahora hicimos una, tenemos que hacer otra, y a simple vista, digamos, se sacan todos los individuos, se pesan, se miden, vamos viendo un mayor crecimiento, digamos, el peso promedio, el tamaño promedio, es mayor en la progenie de los individuos que están seleccionados genéticamente, digamos. Es decir, que vamos a poder inferir que el nivel de endogamia también está relacionado al crecimiento en esta especie, por lo menos. Pero, bueno, es un indicio. Estos ensayos van a ir hasta abril del año que viene, y ahí recién vamos a cerrar estos primeros ensayos como para poder sacar una aproximación de uno de los ensayos. Lo otro que instalamos ahora en septiembre va a ir hasta el otro abril, digamos, del 2022, como para poder cerrar y poder tener unas conclusiones un poquito más fuertes, que no sean solo de un solo lugar, ¿no es cierto? Pero básicamente eso es lo que venimos trabajando desde el INTA y en la temática de piscicultura. En cuanto a la reproducción, dijimos la reproducción artificial, vamos a hacer unas consideraciones generales así para ver en qué consiste o cómo se hace la reproducción. Para tener en cuenta el plantel de reproductores, tenemos que buscar reproductores que sean fenotípicamente
atractivos o que tengan una característica de interés que a nosotros nos interese poder reproducir, o que la progenie pueda tener la mayor cantidad de esa característica, es decir, un tamaño más redondeado, un crecimiento más uniforme, digamos, hay distintas características o distintas caracteres a seleccionar en nuestros reproductores. Esto lo sumamos al perfil genético que tenemos ahora. Tenemos que tener una talla que no sean menores a 2 kilos, que no sean menores a 3 años, en 3 años aproximadamente el pacú está maduro sexualmente, como para poder reproducirse, que esté libre de enfermedades aparentes, tenemos que ver que estén, desde el punto de vista sanitario, lo más óptimo posible, que estén bien alimentados, obviamente, y bueno, selección por sexo y especie. Esto se hace, obviamente, depende de las especies que queremos reproducir. ¿Cómo hacemos la reproducción? En sí, una vez que seleccionamos nuestros parentales, se hace una inducción hormonal. Esto se hace a través se utiliza la misma hipófisis, que sería la glándula que se encuentra en la base del cerebro del pez. Se utiliza esa misma glándula, se extrae, se la seca, se la guarda, y si no tenemos, digamos, hormonas comerciales que se van a inducir el pez. ¿Para qué? Esto es básicamente, lo que se hace con esto es, como, hablando mal y pronto, como sincronizar la ovulación, o digamos, o la ovoposición del pez desde el punto de vista sincronizado. Es decir, nosotros, una vez que los peces están medianamente maduros desde el punto de vista de reproducción, para esto se hace lo que ustedes ven en esta margen izquierda, que es una cánula, le llaman, que es una biopsia ovárica, para ver el grado de desarrollo del óvulo. Una vez que vemos que el 50% del óvulo en sí ya tiene una sintomatología que está en buen grado de maduración, se le produce la inyección hormonal. ¿Para qué? Para que justamente agarren un mayor porcentaje de estos huevos que llegan a la maduración en el mismo tiempo, y que uno pueda seguirlo para que justamente no larguen los huevos en el estanque o en las piletas en este caso. Entonces a la hembra se le hacen 2 inyecciones hormonales, y al macho se le hace una cuando se le hace la segunda a la hembra. Entonces se le pone una pileta aparte, y obviamente la inducción hormonal va a ir, eso tiene una proporción en cuanto al peso, al tamaño del pez, tiene una proporción de hormona a inducir, ¿no es cierto? Se lo pone en una pileta aparte a los peces, y ahí visualmente uno tiene que esperar a ver el cortejo que se produce en el pacú, por ejemplo, se produce un nado de costado, el macho generalmente choca a la hembra, digamos, hay algún tipo de cortejo, digamos, que se realiza, y en ese es el momento en que la hembra está por desovar. ¿Qué se hace ahí? Ese comportamiento se observa lo más sigilosamente posible para no inhibir, digamos, porque se ven amenazados si uno está dando vuelta alrededor. Entonces, una vez que vemos ese comportamiento en el cual la hembra está por desovar, se extrae la hembra y se produce la colecta de los huevos en un recipiente, ¿no es cierto? Automáticamente se extrae el macho, se produce una presión abdominal, y la hembra directamente deposita los huevos en el recipiente. De la misma manera se agarra al macho, se le hace una presión en el abdomen también, y en lo cual se produce la liberación del semen sobre los huevos. Esto generalmente se lleva a la incubadora, que es estos dispositivos acá, que son las incubadoras, o se le carga un poquitito de agua para que se produzca la fecundación. Como dijimos nosotros, la fecundación es externa y obviamente tiene que darse en un medio, en el agua, ¿no es cierto? En este caso todavía están sin agua, y acá ya están con agua, que es lo que permite que se hidraten los huevos y que se produzca la fecundación. Una vez que se realiza este proceso, se va alargando los distintos huevos ya en las incubadoras. Estas incubadoras, que son dispositivos, como ven, bastante caseros, hay comerciales obviamente, y lo que simulan es la corriente del río. Es decir, en esta entrada sobre la margen izquierda superior, si ustedes ven, que son como unos conos, en la parte inferior se produce la entrada del agua, que va a simular una corriente natural del río. ¿Qué hace esa corriente? Tiene una presión cierta, lo que nos va a permitir que estos huevos que están acá van a estar en suspensión, van a estar constantemente dando vueltas, pululando dentro de la incubadora, lo que va a simular el torrente, digamos, acuático, donde se produce
el desove, digamos, de la hembra y la fecundación por parte del macho. A las horas se puede ir sacando algunos huevos y ya vamos viendo los que están fecundados, los que quedaron vanos, y ya vamos viendo la diferenciación dentro del huevo del polo animal, que va a ser donde se va a desarrollar el cuerpo del pez, y donde va a estar el saco vitelino, de donde se va a alimentar en la primera parte, ¿no es cierto? Esto se puede ver casi a simple vista, depende de la especie, por ejemplo, la carpa capino, amur, uno mirando dentro de las incubadoras, a simple vista ve el huevo fecundado, inclusive cuando están ya en estadio de larva por eclosionar del huevo. Y en Pacú, digamos que son estas imágenes, con una lupa de mano, con cualquier dispositivo que sea transparente, una lupa de mano, tranquilamente se ven estas imágenes acá que justamente fueron sacadas del productor ¿no es cierto? Estas imágenes. En este caso ya vemos cuando las larvitas ya eclosionaron del huevo, y una vez que eclosionaron, se las tiene unos días en incubadora y ya están, digamos, preparadas para ser liberadas al estanque, ¿no es cierto? Ese estanque dijimos que tenemos, cuando vimos que había una preparación previa del estanque, justamente, la desinfección, la fertilización. Esta fertilización lo que nos va a producir es el incremento en número del fitoplancton y zooplancton. Dijimos que en todas las especies, en estadios iniciales, en estadio larvario, va a ser el alimento natural que van a ingerir en primera medida. Entonces, una vez que están en estadio larva, ya son largados al estanque y bueno, ahí ya empieza su estado de desarrollo, ¿no es cierto? Y en el cual se van a alimentar de larvas de mosquitos, de fitoplancton y zooplancton, que va a ser el primer alimento, los protozoos, digamos, que va a ser el primer alimento natural que van a ir ingiriendo en su desarrollo. Bueno, y hasta acá creo que terminamos la charla. Espero que hayan entendido, si no fui muy rápido. Así que bueno, ahora estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer de esta parte. Bueno, gracias César. ¿Los chicos tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda del tema? Hola César. ¿Cómo andas, Abel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy interesante la charla. Bueno, muy dinámica también. Me alegro. Me alegro Sí, que se haya entendido. Yo no sé si llegaste a comentar, a lo mejor yo me perdí en alguna parte que estaba mandando unos mails, la parte para la habilitación de uno de los estanques. Dijiste que se hace una desinfección previa. ¿Esa desinfección con qué se hace? Y más o menos, si puedes comentar brevemente en qué consiste. Dale, la desinfección inicial se hace con cal viva, generalmente. No solo inicial cuando vamos a arrancar el cultivo en un estanque nuevo, sino que a veces se vacía, una vez que se cosecha, se vacía el estanque y se hace justamente una desinfección para tratar de, justamente le decía, eliminar cualquier potencial patógeno que pudo haber quedado o algún huevo o alguna anguila que haya quedado dando vuelta por ahí. Lo que se hace es se aplica cal viva. Después de una lluvia, digamos, cuando haya humedad o previo a una lluvia, se tira cal viva y con esto vamos a asegurarnos para que no quede ningún resto de depredador, digamos, que pueda atentar después cuando cargamos a nuestro pez de nuevo. Eso sería con el estanque seco. Con el estanque seco, exactamente. Luego de una lluvia o previo a una lluvia, se le tira cal viva para que justamente reaccione y mate todo, digamos, lo que pudo haber quedado. Y lo otro que ya después terminaste respondiendo era si había un plan de mejora genética de las especies locales, digamos, nativas. Y bueno, como te comentaba, estamos trabajando esto, venimos trabajando desde el 2016, 17, se mandaron los primeros reproductores a genotipificar. En realidad se saca, es un muestreo. Lo que hacemos es marcar a los bichos, digamos a los reproductores, porque si tenemos en cuenta el pacú como especie no tiene dimorfismo sexual, es decir, nosotros no podemos identificar hembra o macho. Hay otras especies, como te decía la tilapia, sí hay dimorfismo sexual. Sabemos que lo mismo que el dorado, por ejemplo. Sabemos que el dorado, la hembra es la que más crece. El macho en talla siempre es un poquito más chico. En cuanto al pacú, nosotros vamos a ver recién cuál es hembra y cuál es el macho cuando alcanza la madurez sexual.
Entonces nosotros, estos individuos, digamos, que vamos a utilizar reproductores que ya van a alcanzar la madurez sexual, o ya están en edad sexual, lo que hacemos es, le metemos un chip debajo del cuero, debajo, digamos, subcutáneo, con una jeringuita, digamos, en contra de la escama, le ponemos un chipcito chiquitito que tiene un número. Tenemos un lector, entonces nosotros tenemos la posibilidad de identificar a nuestro pez, darle un nombre y un apellido, por así decirlo, para saber quién es quién, y anotamos tal número, macho, tal número hembra, y sabemos quién es quién y qué sexo tiene. Una vez que tenemos eso, le sacamos una pequeña porción de aleta caudal. Antes le mandábamos la aleta adiposa, que es grasa, más que nada. Sí. Y ahora le sacamos un pedacito, más o menos 1 centímetro cuadrado, alcanza y sobra de la aleta caudal. Ajá. Supuestamente una técnica no cruenta porque no hay sangrado, digamos, no está vascularizado. Nos decía una bióloga que es como el pez debe sentir como cuando nosotros nos cortamos las uñas, digamos. O sea, no es cruento para el animal. Con 1 centímetro cuadrado ya no es suficiente para hacer la extracción de ADN. En un principio hacíamos nosotros acá en el laboratorio de Monte Carlo, yo hacía la extracción de ADN y le mandaba directamente el ADN al laboratorio de Rosario, que es el laboratorio de tecnología acuática de Rosario, que ellos lo que tienen son 8 marcadores moleculares desarrollados por ellos mismos que nos permiten ver la variabilidad genética en esos individuos. O sea, el pez tiene 54 cromosomas, digamos, uno se pone a pensar 8 marcadores es poco, pero a su vez, en no tener nada de tener eso, nos brinda una información muy importante a la hora de analizar la variabilidad genética entre esos individuos. Eso nos va a permitir, a la hora de hacer la reproducción, como ahora la semana pasada se estaban haciendo ciclos de reproducción ahí en lo de Rowley, Sheriff, y bueno, ahí decimos, bueno, tal macho con tal hembra, no, esto está en rojo, esto no, porque son o hermanos completos o padre e hijo, esto no podemos cruzar. Entonces vemos el que está en verde, que está en amarillo, bueno, tiene medianamente probabilidad de estar emparentado. El que está en verde no, tiene muy poca probabilidad de estar emparentado. Entonces, bueno, vemos, este macho dio bien los valores en cuanto a la variabilidad genética con esta hembra, listo, venga. Entonces hacemos la reproducción de eso, digamos. Entonces tenemos un sustento científico previo, y eso es lo que estamos queriendo corroborar ahora con los ensayos. Si bien tenemos de opiniones de Rowley que muchos productores llevaron y le dicen, che, qué bueno que crecen esto, lo estoy alimentando. Hay un productor, Freddy Limmerger, que ahora en enero los peces van a cumplir 1 año. En octubre cumplieron 1 año, y hay algunos que llegaron ya tienen casi 2 kilos. Dice que crecieron impresionante. ¿Entendés? Bueno, pero eso es un dato a tener en cuenta, pero no es un dato científico. Nosotros tenemos que agarrar, hacer los ensayos, hacer los comparativos en distintos lugares, digamos, tener ciertas condiciones para que nuestra conclusión sea un poquito más, que tenga más peso, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea, ir tratando de evitar el cuello de botella ese con endogamia y tratar de ir avanzando en cuanto al cultivo, digamos, que es acá en Misiones el más predominante, el de Papú. Perfecto, muy interesante, muchas gracias. No, ahí veo que hay un chat, no sé si tenés acceso al chat. Si el agua de naciente es muy fría, ¿podría afectar a la producción de peces? Si el agua es muy fría, sí, te va a condicionar la vida del pez. Pero en este caso, la naciente es fría, pero no tan fría como para limitar la vida de los peces. Sin embargo, un agua de perforación sí es más fría y tiene menos oxígeno y es menos apta desde el punto de vista para la piscicultura. Si vos tenés agua de naciente, no pasa nada porque los peces, las distintas especies tienen límites. Por ejemplo, el pacú, el límite de vida son los 10 grados. Por debajo de 10 grados el pacú se muere. De más o menos 16 a 18 grados deja de comer. Ya su metabolismo, uno no debería dar de comer cuando la temperatura del agua baja de 16 grados aproximadamente, porque corre alto riesgo de vida, digamos, el individuo, independientemente del tamaño que tenga. Y llegado a los 10 grados, sí, ya mata, digamos, el pacú. Por eso es importante tener en cuenta, cuando uno hace los estanques, el tema de la profundidad de los estanques, porque la profundidad más o menos ideal es mínimo 1 metro y máximo 1,80, entre 1,50 y 1,80, porque entonces el pez
en determinada época del año, puede buscar la estratificación del estanque en el cual sea adecuado para el momento del año, ¿no es cierto? Entonces, si vos tenés un estanque que sea poco profundo, en verano se va a quedar sin oxígeno, se van a alterar por el aumento de temperatura, disminuye la disponibilidad de oxígeno en el estanque y se van a estresar y se van a morir justamente por falta de oxígeno y por estrés. Y en el invierno, el agua va a estar muy fría y te la van a matar de frío, digamos, porque baja mucho la temperatura. Eso a una productora de Caraguataí se le murieron 250 peces de pacú de más o menos medio kilo. En el año pasado, antepasado, que vinieron 5 o 6 días de frío fuerte, digamos, no tenía suficiente profundidad y se le murió todo el estanque, digamos, porque no aguantó tantos días de tanta temperatura baja. Pero en cuanto a la naciente, en este caso no va a afectar, no debería afectar en la vida de los peces. Sí, la de perforación sí no es tan recomendada, digamos, utilizarla. No sé si responde a la consulta. Y yo creo que responde sí. Y lo otro, ¿cómo hacen para determinar la carga ideal, digamos, para un cierto determinado estanque? ¿Hay parámetros así generales o es específico para cada situación? No, hay parámetros, digamos, teóricos. Supuestamente para el pacú, para el desarrollo normal, se toma siempre referencia 1000 metros cuadrados de estanque, 20 por 50 es el estanque ideal, digamos, que se toma de referencia. Para 1000 metros cuadrados se ponen aproximadamente entre 300 y 330 pacú, es decir, un bicho cada 3 metros cuadrados, aproximadamente es la densidad óptima para crecimiento, si se quiere la densidad del límite. Por encima de esa densidad, digamos, si uno aumenta la densidad, el crecimiento ya va a ser menor a lo que uno espera. Y estamos viendo con otros ensayos que estamos relajando un poquito la densidad, estamos poniendo un bicho cada 5 metros cuadrados y vemos que vienen creciendo más rápido y llegan, digamos, van a llegar a la talla comercial o talla final en menor tiempo. Es decir, que con un poquito más de espacio asimilan mejor el alimento y crecen más rápido. Como un raleo en las plantaciones. Exactamente, como un feedlot o la vaca normal, digamos. Sí. Y esos son todos manejos que, viste, con los ensayos uno va aprendiendo, va viendo, digamos, en relación a lo que hay de disponibilidad de bibliografía. Pero como te decía, los brasileños, por ejemplo, con tilapia, la tilapia aguanta mucho el hacinamiento, digamos, las altas densidades. En ese emprendimiento que fuimos a recorrer, ponen un bicho por metro cuadrado, directamente, y con aireadores y todo, pero increíble, claro. Se reproducen igual. Súper, claro, no, eso no se reproducen, se producen. Exactamente, esos son todos con reversión sexual. Y lo que hacen es optimizar al máximo la capacidad de soporte del estanque, con aireación, con alimentos, ellos tienen distintos alimentos, digamos. En realidad los alimentos balanceados van acorde a las distintas etapas. Yo siempre hago una analogía. Cuando uno tiene un bebé, tiene que darle más proteína, el alimento tiene que ser más rico, tiene que darle, digamos, mejor calidad. En este caso pasa lo mismo. Cuando es alevín, se le da mayor cantidad de proteína, digamos, hasta que agarra un cierto desarrollo, se le va disminuyendo. Lo mismo la ración, digamos, va mejorando, va cambiando, hasta llegar a terminación, ¿no es cierto? Y ellos tienen bien acentuado, digamos, para Levín, con 50% de proteína, 30 y largo el juvenil, y terminan con 28, 32, como tienen los alimentos acá, todos, digamos. Claro. Y ellos tienen polvos, digamos, para que la larva ya empiece a comer el alimento balanceado, compita con el zooplancton y fitoplancton, ya tienen un polvito que acá todavía no existe, es decir, están mucho más avanzados, y nosotros vamos y aprendemos muchas cosas de ellos, ¿no es cierto? Acá tengo otra consulta. Buenas tardes, consulta. La producción en estanque de dorado y salmones de río, ¿suele ser más complejo o exigente? Mirá, no hay mucha experiencia de que hagan solo dorado o solo salmón. El salmón de río, vi que ponen algunos, pero no como cultivo principal. No conozco por lo menos hasta ahora alguno que haya hecho cultivo principal. Se utiliza acá, el 95% utiliza pacú como especie principal y las otras como para complementar el estanque. Pero si uno tiene las condiciones medianamente normales de agua, de alimentación,
no debería haber ningún problema. Siempre hay que tener en cuenta los parámetros físico-químicos del agua, cada tanto tomar un poco de temperatura, la transparencia del estanque, nos va a, digamos, dar un inicio de la fertilización, como está, si tenemos que fertilizar, si está muy fertilizado, digamos, son todos manejos técnicos del estanque, pero cualquiera de esas especies que menciona Daniel acá, que sea el dorado o salmón, son aptas y bien aprovechables, digamos, para el cultivo. Así que no debería haber ningún tipo de problema. No sé si respondió tu pregunta. ¿Alguna otra consultita? ¿Alguna pregunta más? No. César, Sí. primero felicitarte por la presentación, muy buena, muy didáctica. Muchas gracias. Y bueno, como vos decís, es un tema que está bueno y que se viene. Yo creo que si bien Misiones está en la vanguardia, todavía creo que hay más potencial todavía para seguir creciendo. Desde tu experiencia y demás, ¿suponés que la actividad es una actividad, digamos, que demande mucha hora de trabajo para el productor, mucho monitoreo, mucho trabajo, o no es tan así? No, más que nada tenés que tener digamos, un control más continuo, no tanto, porque vos vas a tener, tenés que, qué sé yo, si no muchos lo hacen, sino tomar, digamos, todo el día que vos vayas a tomar la temperatura, que te pegas una vuelta, ves cómo está el estanque, porque vamos a ver, obviamente yo siempre hago una comparación, uno tiene una plantación de cualquier planta, digamos, vos tenés maíz, tenés mandioca, vos el problema, vos decís, mirá, acá hay un manchón allá, algo, te das cuenta de que algo hay, digamos, a simple vista. En el estanque vos no ves nada, vos ves agua, digamos, vos, salvo que veas un comportamiento un poco raro de lo que es lo que siempre estás viendo, no te das cuenta, digamos. Ni siquiera los depredadores, salvo que los veas. Hay depredadores que son nocturnos, te agarra una alondra, un lobito de eso y te pela el estanque, vos ni te das cuenta, digamos, de que, salvo que lo encuentres en el camino, a los peces, digamos. En eso sí uno tiene que estar, digamos, constantemente, diariamente recorriendo un poco el emprendimiento, pero a lo que es desde el punto de vista de trabajo, que uno cada 2 o 3 días tome la temperatura, mida la transparencia, con el disco de Secchi, con el brazo, o sea, hay técnicas que son muy sencillas de tener un control minucioso, digamos, y el tema de la alimentación sí, eso sí, si uno quiere tener un rendimiento óptimo, digamos, o que crezcan como uno quiere en el periodo, hay que tener en cuenta que en el periodo que hace calor ellos crecen, en invierno no tienen crecimiento tanto, o sea, desde el punto de vista productivo. Entonces sí tenés que tener en cuenta, hay ensayos que se hicieron, que por ejemplo se da de comer de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Como le mencionaba. Pero el dar 3 o 4 veces la misma cantidad de alimento tiene una mejor asimilación del alimento que darle una vez al día. Digamos, ¿viste? Esas cuestiones de manejo, pero el ir a alimentar te va 15 minutos, te va a llevar como mucho, ves cómo están comiendo, cada especie tiene una voracidad, vos te das cuenta cómo está comiendo, si está comiendo bien, si por ahí sobra alimento, decís, bueno, estoy alimentando demasiado, hago una biometría, ajusto la alimentación en base a la biomasa que tengo. Tenés un estanque muy grande, no vas a poder hacer un censo, como te decía, de todos los peces. Nosotros para los ensayos sacamos todos los peces, llevamos, medimos uno por uno, pesamos uno por uno, porque tenemos un ensayo. Pero si yo decís, bueno, hago un muestreo, saco un 10%, un 20%, un 15% de mi biomasa, ya me va a servir para ajustar, para ver cómo van creciendo y ver cómo tengo que ajustar la alimentación. Y sí te recomendaría diariamente ir a recorrer los estanques por justamente lo que te decía, puede haber un problema que si vos no estás viendo algún comportamiento y el pez te va a manifestar siempre, van a nadar ahí a donde entra el agua, empiezan a nadar en círculo, algún comportamiento que no, digamos, no, que es anormal a la especie, eso sí es un llamado de atención que lo vas a ver recorriendo el estanque. Pero diciéndote vos necesitas estar 4 horas, 5 horas por día en el cultivo, no, para nada. Yo creo que con 1 hora por día, que vos te pegas una recorrida, ya alcanza 6 horas. Buenísimo. No sé si muchas responde gracias. a tu pregunta. Y cuidar de los chorros también. El depredador de 2 patas es el más complicado. Ese es uno de los
digamos, lo que uno le dice siempre, tener cerca el estanque de la casa, porque los muchachos hasta en remis se toman para ir a pescar la noche. Tenemos casos de productores de Grupo Cambio Rural acá en Caraguataí que el mismo remisero le dijo, che, hoy a la noche van a ir a pescar, y los vagos van y depredan, digamos, el estanque a ese nivel, digamos. Es el que más tenemos que cuidar. Me acuerdo en la escuela agrotécnica pasaba eso. Yo soy acá de Bueno, la Agro, egresado de sí. del Dorado, y bueno, en verano o sea, volvías en marzo a clase y no había más nada, ¿viste? No había más nada, y sí, ese es el tema. Lo que sí estaría bueno, Delia, por ahí para otra instancia, hacer una salida a campo. Cuando se pueda, obviamente, ahora estamos condenados a nuestra pandemia, pero por ahí en otra instancia hacer una recorrida en un estanque, ver el manejo del estanque, los parámetros físico-químicos, qué hay que tener en cuenta, digamos así, cuestiones básicas, o recorrer algún centro de reproducción, el de Puerto Rico acá, que le cuenten, digamos, hacer algo más a campo también sería posible y no habría problema. Desde mi punto de vista y de los chicos acá del INTA no hay problema para hacerlo, digamos. Bueno, gracias, César. Así que bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, César, muchísimas gracias. ¿Entendieron todo entonces? Sí, parece. Vamos a ver ahora en el examen. En el examen. Bueno, cualquier cosita, reitero que ahí está mi mail, o Delia tiene mi mail, si alguno necesita alguna información un poquito más detallada de algo de esto, no duden en escribirme, yo les paso lo que tengo y sin problemas. Así que, bueno, gracias por su atención y bueno, a disposición. Bueno, gracias, César. ¿Listo? Gracias, César. Nos vemos a Muchas ver. gracias. La clase Chao, chao. va a estar subida en YouTube hoy a la tarde, así que seguro te llegará el link. Perfecto. Grabamos las Dale, clases y las gracias. subimos. Perfecto, buenísimo. Chao, chao. Chao.